Dijimos en el video anterior que la forma que teníamos de trabajar con los métodos de acceso relativo era a través de un número, pero que esto generaba una serie de inconvenientes. Por ejemplo, no nos permite la reutilización del número. O sea, el código de artículos, si cada artículo que entra a mi negocio para llevar stock le voy dando un número, no lo puedo reutilizar. Pero puede ser que ese artículo no lo venda más. Esto, por ejemplo, en las perfumerías, donde cambian por moda perfumes, desodorantes con distintos aromas, etcétera, colores de pintura de uñas, lo que ustedes quieran. Voy a tener un artículo con un número y ese artículo vive 6 meses, vive la moda de un tiempo. Para la próxima temporada voy a tener otro artículo. Y así sucesivamente. Pero no puedo reusar el número del artículo. ¿Por qué? Porque ese número de artículo es el atributo que utilizo para el acceso relativo. Es decir, están puestos uno al lado del otro, luego yo hago la cuenta, divido, voy a ver a qué pista y sector corresponde. No lo puedo reusar. Y ese archivo entonces crece drásticamente. Por ejemplo, la facultad nuestra puede tener número de legajo 25.000, no sé si llegamos al número de legajo 30.000, pero no podemos reusar el número de legajo 2.000 o 3.000 de algún alumno que cursó allá en la década del 70, porque los datos de ese legajo es un concepto legal, van a estar guardados allí. Entonces nuestros archivos siempre crecen cuando cometo el error de usar un atributo que identifica al artículo también como número de registro. Esto fue típico el problema, y usar el mismo número para dos cosas. Número de artículo identifica el artículo y también me dice en qué orden está grabado, en dónde está grabado. Esto, clásico error histórico en informática. Cada dato debe tener un y solo un valor semántico. Si tenemos dos valores semánticos, o sea, nos dice dos cosas, tenemos que tener dos datos. Porque si no, nos va a generar problemas a futuro. Nos va a traer conflictos. Y acá fue clásico esto. Usamos el número de artículo como número para guardarlo. Como número de registro lógico. No lo puedo reusar porque tengo que guardar contablemente los datos durante 10 años de un artículo, etc. Y mi archivo de stock en un momento, si bien yo vendo 10.000 artículos, es un archivo que ocupa 200, 300, 400.000 lugares, simplemente porque están todos los artículos viejos que no los puedo dar de baja. O los legajos de alumnos, o los legajos de empleados, pongan el ejemplo que quieran. Cuanto más volátil es la duración de lo que yo estoy numerado, más va a crecer ese archivo y peor va a ser la utilización del espacio, ya que hay mucho espacio muerto y ese espacio cuesta dinero. Archivo de memoria periférica. Para evitar esto utilizamos otra técnica. Esto nos da dos ventajas. Primero, tener fijo el tamaño de nuestro archivo activo. Segundo, utilizar como dato un elemento que el usuario lo pueda manejar sin necesidad de acordarse de cada uno de ellos. Es lo que pasaba típicamente
por ejemplo, los videoclubes cuando existían, nos hacían socios y nos daban un número. Cuando íbamos a alquilar algo nos pedían número de socio, no me acuerdo. Entonces, bueno, ¿cómo te llamás? Fulanito. Y la búsqueda secuencial por nombre, muy lenta. Esto se avivaron rápidamente que no funcionaba, esto de pedirle el número, o el número del cliente en una casa artículo hogar, me daban una tarjetita, yo no la llevaba todo el tiempo conmigo, número de socio, número de socio, número de socio. Entonces, lo que los programadores empezaron a decir, ok, ¿qué número la gente se acuerda? Bueno, en la Argentina, por ejemplo, la gente se acuerda típicamente del Documento Nacional de Identidad, el DNI. Entonces, es muy común hoy en día que cuando nos hagamos socios de un lado nos pregunten simplemente el DNI y la búsqueda sea por DNI. Ahora, el DNI en la Argentina es un número de 8 cifras. Yo no voy a tener 100 millones de clientes. Un número muy grande para tener 100 millones de clientes. Y encima tiene un pequeño problemita que el DNI puede repetirse, pero bueno. Podemos usar, por ejemplo, el quit o quill, que ahí sí es la quit o la quill, porque es la clave única de identificación. En ese caso no tenemos problema. Y ahí encima es un número más grande, porque es un número de 10 cifras más el dígito verificador 11. Pero voy a definir un archivo con capacidad para 100 millones de clientes cuando yo no voy a tener más de 10 o 15.000, no tiene sentido. Lo que se utiliza entonces es una técnica de hashing. La técnica de hashing es un método matemático, la función hash, que tiene un dominio muy amplio, por ejemplo, 100 millones, 8 dígitos, y un codominio mucho más restringido. O sea, yo defino el codominio. Por ejemplo, 10.000. Digo, ok, en una casa, artículo de hogar en La Plata, más de 10.000 clientes no voy a tener. Entonces, del número de documento le voy a aplicar una función matemática, una función hash, y esto me va a dar un número mucho más chiquito. O sea, un número que estaba entre 00000000 hasta 99 millones, lo voy a reducir a un número que esté entre 0000 y 9999. Entonces, mi archivo va a trabajar con 10.000 registros. Voy a pedirle el número del documento, voy a hacer una cuenta y esa cuenta me va a dar un número para ellos. Sí, ya sé. Si mi dominio es 100 millones y mi codominio es 10.000, puede haber repetido, ¿sí? Se llaman sinónimos. Sinónimos son dos números del dominio que dan el mismo número del codominio. Entonces, los archivos de acceso directo por método hashing trabajan con una política de sinónimos. Ahora vamos a ver cuáles son las dos posibles. Tomemos el ejemplo que estamos dando, una forma sencilla de transformar un dominio de 8 números en un codominio de 4 números es quedarme con 4 números del número. O sea, yo tengo un documento, por ejemplo, que es 32.425.712, yo podría simplemente utilizar como función quedarme con los 4 primeros números. Pero va a ser una mala función hashing. ¿Por qué? Tomen el caso de alumnos de la facultad. Los alumnos de la facultad, gran cantidad van a estar en
ingreso a los 18, 17, 18, 19 años. Entonces, la probabilidad de que repitan los 4 primeros números no es baja. Muchos van a empezar con compañeros de escuela, van al mismo registro civil. Entonces, tomar los primeros 4 números va a ser una muy mala función hashing porque nos va a dar muchos sinónimos. Lo que tenemos que tomar en este caso son los últimos 4 números. Y en ese caso, ahí sí vamos a tener una distribución uniforme y la probabilidad va a ser bastante baja. De esta manera reducimos de un dominio de 100 millones a un dominio de 10.000. ¿Puede haber sinónimos? Sí. La cuenta muy sencilla. Simplemente cortar y quedarse con los últimos 4. Las funciones hashing en sí, matemáticamente hablando, son un poquito más complejas. Evitan esto y se utiliza dentro de la función hash los números random, que son los números aleatorios. De ahí a que este método de acceso se llama método de acceso random, porque para generar el hash se utiliza un random, y de ahí que los traductores pusieron método de acceso aleatorio. No, nada que ver. Método de acceso directo, función hash, la función hash usa números random. De ahí viene el origen de esta mala traducción. Ahora, ¿y qué pasa cuando tengo un sinónimo? Cuando a 2 números del dominio le da el mismo número del codominio. Hay 2 políticas al respecto. Una de las políticas va a decir, guardarlo en el lugar que sigue. ¿Cómo? Te dio el registro lógico 3712, está ocupado, usa el 3713. Baja hasta que encuentres un lugar libre. Si el tamaño del codominio duplica o un poquito más que la expectativa de generación de registros, o sea, yo más de 5.000 clientes no voy a tener, voy a andar entre los 3.000, 4.000 clientes y utilizo los últimos 4 números, o sea, me guardo 10.000 lugares, entonces es muy probable que el lugar de abajo esté vacío. Entonces simplemente cuando leo un registro, miro la clave, el número de documento, y lo comparo. Si son iguales, perfecto, lo encontré. No, leo el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. O sea, guardo el sinónimo en el primer lugar vacío a continuación que encuentro. Y esto funciona muy bien si mi tasa de uso es no superior al 60%. Si mi tasa de uso es del orden 75-80%, ya es un mal método porque va a generar muchos problemas y muchas lecturas para resolver cada uno de los registros. Entonces lo que voy a hacer es generar un segundo archivo. Voy y busco este archivo que va a estar en el archivo madre, y si ese lugar está ocupado, lo voy a guardar en otro archivito, y ese archivito donde se guardan los sinónimos va a ser un archivo secuencial. Ouch, estaba ocupado, ir a buscar el otro, y al otro lo busco secuencialmente. Lo que vamos a tratar en la mayoría de los casos es tener una tasa de ocupación, o sea, dejarle al codominio una cantidad de registros del orden del doble de los registros que nosotros esperamos usar, y eso nos va a permitir trabajar con un método muy sencillo para la resolución de los dominios, que es simplemente leer el que sigue. Otra opción que tengo es crear una lista encadenada. Llego a un registro y si hay un sinónimo,
anoto, puntero, a dónde voy a guardar el sinónimo. Si el primer sinónimo está ocupado, al segundo. Y entonces voy creando una lista encadenada entre todos los sinónimos. Es otra de las metodologías que tenemos para la administración de sinónimos. O sea, tenemos archivo aparte, que se lee secuencialmente, buscar el próximo lugar libre, que en última instancia es una lectura secuencial pero del mismo archivo, o crear una lista encadenada de los sinónimos dentro del archivo madre. De cualquiera de las tres formas resolvemos el problema de los sinónimos y utilizamos el método hash para el acceso directo al registro de datos. Esto es utilizado masivamente por los motores de base de datos y para nosotros nos es transparente. Nosotros le decimos, te doy la clave, búscalo vos, el motor va a implementar una técnica de esta, o puede que utilice otra técnica que son los archivos por índices, que lo vemos en el próximo video.